Hola, en la lección de hoy aprenderemos a calcular el volumen de los cilindros, cuerpo geométrico que se toma como base para el diseño de los tanques de almacenamiento en el área de producción y forma que toma, por ejemplo, el fluido de perforación en las tuberías usadas en este procedimiento. Una de las formas de construir este cuerpo geométrico es prolongando la base o el área de la base que se toma en este caso, que es la de un círculo, por una longitud determinada L. El dato para calcular el área de la base depende de si es el radio o si es el diámetro. El diámetro lo calculamos o lo tenemos determinado como 2 veces el radio como la mitad del diámetro, como lo tenemos en la figura. Entonces, teniendo en cuenta que el área de la base en las figuras geométricas cilíndricas es un círculo, este círculo lo prolongamos esta longitud. Entonces, como el área de un círculo, que en este caso es la base, es igual a pi por el radio al cuadrado en términos de radio y a pi cuartos por el diámetro al cuadrado en términos de diámetro. Lo mismo se utiliza para el cálculo del volumen. En este caso, el volumen del cilindro sería igual al área de la base prolongado una longitud determinada, pero el área de la base ya la tenemos determinada en la ecuación anterior. En este caso, entonces, el volumen del cilindro quedaría determinado por pi por el radio al cuadrado por la longitud, o en términos de diámetro como pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud. Hay que tener en cuenta las unidades que se van a trabajar. Por ejemplo, si el radio lo tenemos en pies, elevado al cuadrado nos quedaría en pies al cuadrado, y la longitud en pies, lo que tendríamos entonces un volumen calculado en pies cúbicos. Lo mismo ocurriría si la tomamos como base el cálculo con el diámetro, entonces el diámetro en pies al cuadrado por pies de longitud para obtenerlo en pies cúbicos. Las unidades más utilizadas para este tipo de cálculos entonces son los volúmenes en barriles, en el caso de la industria petrolera, volúmenes en galones, en pies cúbicos, o en algunos casos en litros y en metros cúbicos. Para calcular este tipo de volúmenes hay que tener en cuenta las unidades, por lo tanto también la conversión de unidades que alcanzamos a ver en las primeras unidades de este programa. Entonces, las conversiones más utilizadas en este caso serían las de un barril, que se calculan como 6.15 pies cúbicos, las de un barril, que es lo mismo que tener 42 galones, o inclusive un metro cúbico, que es lo mismo que tener 6.29 barriles. Son algunas de las conversiones que logramos evacuar en la parte de conversiones. Entonces, para este caso vamos a hacer un cálculo de la forma general, como tenemos volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado por la longitud, o pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud. Para nuestro ejemplo tenemos un radio de 5 pies, una longitud del cilindro de 15 pies, entonces tenemos que el volumen del cilindro sería igual a pi por el radio al cuadrado por la longitud, reemplazando en esta ecuación que tenemos acá, que la vamos a nombrar como la ecuación número 2, tendríamos pi por 5 al cuadrado por 15, teniendo en cuenta que esos son pies elevados al cuadrado, pies cuadrados, y estos pies. El volumen del cilindro en este caso calculado sería aproximado a 1178.2 pies cúbicos. Pero si quisiéramos realizar una conversión a barriles,
tendríamos que 5.615 pies cúbicos es un barril, como lo tenemos en esta relación de conversiones anterior. Podemos eliminar los pies cúbicos y quedaría determinado el volumen del cilindro, ejemplo, como una aproximación de 210 barriles. Esa es la forma general de calcular el volumen de un cilindro. Continuamos en una próxima lección con el cálculo de volúmenes en pozo con unidades utilizadas en campo. Petróleos es la solución para empresas, capacitación. Colombia es el motor y nuestra gente la razón. Casem Petróleo sabe lo que la industria necesita. Profesionales te formarán y la excelencia lograrás. Casem Petróleos quiere el éxito para todos los colombianos. Casem Petróleos, el conocimiento, la mejor inversión.